Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Incluyendo. Estamos saliendo por Barricada TV, en el 32.1 de la TDA, Televisión Digital Abierta, y hoy con un temario particular referido a esta semanita movida con motivo de las elecciones primarias que son el domingo 13 de agosto, y vamos a tratar de esclarecer dos cosas. Por un lado, qué es la accesibilidad electoral, y por el otro lado, ver las PASO desde la discapacidad, ¿no? ¿Qué propusieron, qué proponen, qué no proponen? Y ver qué alternativas tenemos las personas con discapacidad, ¿no? Y cuando nos referimos a accesibilidad electoral, nos estamos refiriendo a precisamente el procedimiento por medio del cual las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al sufragio, al voto secreto, universal y obligatorio, de acuerdo a la ley Sáenz Peña, ¿sí? Que luego fue ampliado en el 47 con el voto femenino impulsado por Eva Perón. Y vamos a ir viendo cómo son los pasos a seguir para ejercer el voto. El primer paso es ¿dónde voto? ¿Sí? Porque primero podemos acceder por internet, ¿sí? Entonces para eso tenemos que ingresar a www.padrón.gov.ar y ahí va a aparecer una pantalla donde vamos a tener que colocar el número de DNI y elegir el género, femenino o masculino según corresponda. Cliquean, va a haber un cuadradito, buscar, y va a aparecer lo siguiente: el nombre de la escuela o el número, ¿sí? Sobre todo para provincia de Buenos Aires, la dirección de esa escuela o institución donde nos toque ir a votar, el circuito electoral que le corresponde a esa escuela o al conjunto de mesas que están en esa escuela, el número de mesa y el número de orden. Lo que tenemos que anotar fundamentalmente es la dirección de donde tenemos que votar, el número de mesa y el número de orden. ¿Por qué? Porque la dirección para saber en qué lugar se tiene que votar. El número de mesa para saber qué mesa nos tocó. Y el número de orden para que nos permitan ubicar fácilmente en el padrón. Esto vale tanto para personas con discapacidad o sin discapacidad, pero las personas con discapacidad se pierden a la hora de buscar estos datos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si no tenemos internet? Sin internet, los locales partidarios tienen los padrones. Tienen los padrones porque la Junta Electoral Nacional distribuye los padrones a los partidos y después sacan copias para los distintos locales partidarios, y ahí pueden solicitar los datos mediante el número de DNI. Entonces recordamos, mediante internet, mediante la página padrón.gov.ar, sin internet nos vamos a los locales partidarios. Este es el primer paso que estamos dando para precisamente saber
cómo ejercemos nuestro derecho a votar, ¿sí? Y entonces, teniendo estos datos, no hay que olvidarse nunca la dirección, el número de mesa, repito, y el número de orden, ¿sí? Y recordar también que si no tienen internet, sobre todo en los barrios, pueden ir a los locales partidarios o alguna de las tantas mesas que hacen ahora proselitismo en estos días, y por ahí en alguna de esas mesas están con las computadoras y el padrón electoral, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño corte y después vamos a ver cómo votamos, cómo es el proceso de votación, ¿sí? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Digo, y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. Tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas o yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola,
nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazo, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Volvemos a incluyendo, y en el bloque anterior habíamos visto cómo averiguar el lugar de votación para aquellos que todavía no lo saben o no lo han averiguado. Recordemos que con respecto a la anterior elección, la última, la de las presidenciales, digamos la segunda vuelta, cambiaron los lugares de votación. Por eso se recomienda que verifiquen dónde están empadronados, dónde están ubicados para votar, ¿sí? Y ahora vamos a lo accesible, ¿sí? Vamos a ir a ver qué pasa con las personas con discapacidad en este caso. La pregunta es fácil, ¿cómo voto? ¿Sí? Pantalla completa. Y hay que concurrir al lugar de votación con el DNI, o ejemplar posterior al padrón, jamás con uno anterior. Y una recomendación especial: llevar la boleta en el bolsillo de la campera o del pantalón y no mostrarla en ningún momento. ¿Por qué? Muchas personas con discapacidad tienen problemas cuando llegan al cuarto oscuro y no ubican la boleta. Entonces es preferible ir a un local partidario o a una de las mesitas que están ahora por la calle y pedir la boleta de la preferencia política que quieran, ¿no? Doblarla y meterla en el bolsillo de la campera, en el pantalón, y el día de la elección llevarla ahí adentro, ¿sí? Bien. Vamos a lo accesible. Fijarse o preguntar al personal policial o militar sobre el acceso para las personas con discapacidad, y esto es importante. Muchos lugares de votación tienen escaleras, o tienen escalones, o no tienen rampas, ¿sí? No va a ser la primera vez que eso sucede, ¿sí? Y seguimos. Personas con discapacidad motriz, sensorial, es decir, los ciegos, o sordos e hipoacústicos con problemas de equilibrio, tienen que acceder sin escaleras o mediante ascensor. Si esto no ocurre, hay que solicitar la presencia del delegado de la Junta Electoral para que le acerquen la urna. El derecho de las personas con discapacidad que no pueden subir una escalera, que no pueden subir un escalón. Lo mismo pasa con las personas con deficiencias respiratorias, con casos de EPOC o enfisema pulmonar, que les es difícil subir una escalera. Hay que solicitar que le acerquen la urna. Ahora bien,
Si el acceso está en planta baja, hay que preguntar dónde está la mesa. ¿A quién? Al personal policial militar, o el mismo delegado de la Junta Electoral les va a decir en qué lugar está. Ahora, si se encuentra a la mesa en un primero o segundo piso, tenemos que recurrir al delegado de la Junta Electoral para que acerquen la urna a la planta baja, ¿sí? No quedarse con el cuentito de que molestamos y que no voten, ¿sí? Porque son las excusas frecuentes que se dan para desalentar el voto de las personas con discapacidad. Y una cuestión importante es que el cuarto oscuro accesible tiene que estar en la planta baja. Sí, por el Plan Nacional de Accesibilidad del anterior gobierno se estableció que debía instalarse un cuarto oscuro accesible en la planta baja de cada lugar de votación. Y allí hay una particularidad, que los ciegos pueden elegir la boleta a través del plástico, donde va a estar impresa cada boleta en lenguaje braille. Es decir, que por el tacto se van a dar cuenta la boleta de qué partido es. También pueden ir acompañados si así lo prefieren. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Hasta acá llegamos a un paso. Ahora bien, vamos a ir votando, ¿sí? Placa pantalla completa. Ingresamos al cuarto oscuro accesible, o aquel que se designe como tal, con el sobre entregado por las autoridades de mesa. Dentro del cuarto oscuro hay que poner la boleta que llevamos en el bolsillo, en el pantalón, como dijimos antes, o elegir entre las boletas que están en las mesas dentro del cuarto oscuro. Después, una vez que metimos la boleta dentro, cerramos el sobre y lo introducimos dentro de la urna, mostrándolo a las autoridades de mesa y a los fiscales que estén presentes en ese momento. Y por último, firmamos el padrón y recibimos la constancia de votación. Recordemos que la constancia nos sirve a nosotros en el caso de que nos aparezca ante algún trámite como que no hemos votado, entonces tenemos la constancia de votación. Hasta acá el procedimiento de cómo votamos y qué vamos a votar esta vuelta. Esta vuelta vamos a votar senadores, en algunos casos diputados y concejales y diputados de la ciudad. ¿Qué vamos a elegir? Los candidatos que van a competir en las elecciones de octubre, ¿sí? Esto es lo que estamos eligiendo, ¿sí? Todo este procedimiento hay que hacerlo, tengamos o no discapacidad. Recordemos que el voto es obligatorio, ¿sí? Después vamos a hacer una pequeña digresión con respecto a esto, porque, por ejemplo, en Chaco el ausentismo electoral fue del 38%. Eso marca una luz amarilla en el sistema, ¿sí? Que haya tanto ausentismo electoral. ¿Qué quiere decir? Que la gente está, el pueblo, los trabajadores, están con mucha bronca y entonces, ¿para qué voy a votar si al final son todos lo mismo? ¿Sí? Este es el otro tema que vamos a tratar en el otro bloque, cuando hablemos de las discapacidades y las PASO, con las distintas opciones electorales que hay, que son muchas ahora, y que después se van a ir reduciendo
después de las elecciones del 13 de agosto. Espero que se haya comprendido este pequeño itinerario que hicimos. Si no vuelven a pasar el video cuando lo publiquemos o cuando lo repitamos el jueves, cómo se procede. Primero saber el lugar de votación, luego ir al lugar de votación y ver el lugar por donde se puede acceder de acuerdo a nuestro tipo de discapacidad. Luego encontrar la mesa, no olvidarse el número de orden porque le facilitamos el trabajo a las autoridades de mesa para que nos ubiquen en el padrón. Y luego sí, podemos llevar la boleta o elegir dentro de las que hay o no poner ninguna boleta. O anular el voto, poner 2 boletas de una misma categoría, es decir, de senadores de distintos partidos. Con eso se anula el voto, ¿sí? Son las opciones que nos da nuestro sistema electoral por ahora, ¿sí? Vamos a ir haciendo un pequeño corte para después hablar sobre la discapacidad y las PASO. ¿Qué ofreció cada lista que se presentó? ¿Qué lugar ocupa la discapacidad en la agenda política? Ya lo sabemos, ninguna, pero vamos a ir viendo paso a paso quiénes son los que apoyan la discapacidad, quiénes no, y meter algunas perlitas de la actualidad que van a influir seguramente el próximo domingo. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi de tanta movilización y tan grande, de una fiesta popular como el 24 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese, digamos, ese discurso. La cara de la guerrilla siempre ha sido oculta, clandestina, siempre se cuenta por pedazos, entonces le queda todo el campo mediático para que el gobierno construya una imagen de nosotros, ¿no? De ahora en adelante, pues yo creo que el trabajo es precisamente ese, ¿no? Mostrar la verdad, donde se van a mostrar con cifras en mano quiénes son los victimarios y quiénes son las víctimas, con una verdad histórica como la que ya marcamos nosotros en La Habana, donde se muestra quién inició la guerra, por qué se iniciaron las FARC, cuál es la lucha de las FARC, con estadísticas en mano, ¿no? Los paramilitares, los falsos positivos, la inversión norteamericana en la guerra y la defensa del pueblo colombiano, que en realidad ha sido el mismo pueblo el que ha financiado y que ha impulsado de cierto modo la resistencia armada desde el inicio. Y los medios de comunicación pues son vitales. Nosotros pensamos, o personalmente yo creo que
se tendrán que crear películas, novelas guerrilleras, si se puede, para mostrar esa realidad, digamos, que tenemos, y donde cada guerrillero es una historia terrible, de víctima, de abandono estatal, de persecución. Barricada TV, adelantando la construcción de un nuevo mundo. En la madrugada del 4 de julio de 2016, un grupo de unas 20 personas, lideradas por Mariano Martínez Rojas, ingresaron por la fuerza en la redacción donde funcionaba Tiempo Argentino y destrozaron material de trabajo. Los periodistas, que ya habían recuperado al diario del vaciamiento de Spolsky y Garfunkel, volvieron a recuperar la redacción. La noticia dio la vuelta al mundo. Fue el ataque más grave contra un medio periodístico desde el regreso de la democracia en Argentina. Algunos de los atacantes escaparon, otros fueron dejados en libertad. Uno declaró que la policía les franqueó el ingreso. 2 semanas después del ataque, la jueza porteña María Julia Correa constató que se trató de un plan criminal contra la libertad de expresión y el derecho a la información y giró la causa al fuero federal. Desde entonces, la causa aguarda un juez que se anime a investigar quiénes están detrás del hecho. Queremos saber quiénes quisieron callar a tiempo. Si callan a uno, nos callan a todos, no a la impunidad. Bueno, volvemos a Incluyendo. Les recordamos que nos pueden encontrar por Facebook como Incluyendo o por el pajarito @incluyendo.tv, y también se pueden comunicar con nosotros por mail incluyendo.tv@gmail.com, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a analizar las opciones electorales que se nos van presentando, ¿no? Leo algunas frases de algunos spots como para tener en cuenta, ¿no? Sobre todo de los partidos mayoritarios, ¿no? Las fuerzas mayoritarias, ¿no? En equipo lo estamos haciendo posible. Yo me pregunto qué. Cambiemos. Va a cumplir porque cumplió. Randazo, por cumplir. Cristina Fernández de Kirchner, el mensaje es tu voto. Y después, parando la grieta, Massa, Stolbizer y compañía, ¿no? Son los grupos que han estado en sociedad con este gobierno actual, ¿sí? Kirchnerismo y macrismo te dan la mano desde hace rato, desde que inició el gobierno, votando la ley de pago a los fondos buitres, le votaron todas las iniciativas que quería Cambiemos, le designaron a Rosenkrantz, abogado del estudio que defiende al Grupo Clarín, y Horacio Rosati, el gran inundador de Santa Fe. Y ahora la actualidad nos golpea, ¿no? Cristina Fernández nunca habló de Julio López o de Luciano Arruga. Ahora ni Macri, y menos aún Patricia Bullrich, hablan de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto durante una represión de gendarmería en el Lof Cuchamén, en nuestra Patagonia. Cambia el relato, cambian los personajes,
No, cambian los personajes, el relato sigue siendo el mismo. El genocidio con el glifosato sigue siendo el mismo. No hay una verdadera opción de cambio. Es más de lo mismo, ni siquiera se opusieron, me refiero al kirchnerismo, al bono por 100 años que emitió el gobierno macrista, que nos va a endeudar en forma similar a lo que hizo Bernardino Rivadavia con el empréstito Baring Brothers en 1824, que se terminó de pagar en 1914. ¿Sí? Y propuesta para la discapacidad, salvo el Plan Nacional de Discapacidad que presentó Macri y la vicepresidenta Michetti, propuesta no hay, porque ni siquiera el Plan Nacional de Discapacidad contiene una propuesta completa, una propuesta concreta. Lo que sí estamos seguros que el macrismo va a recortarnos derechos. No es casualidad que los empresarios del transporte hace rato que quieren volver a la 22.431, es decir, que el pase libre de transporte sea de la casa al trabajo o al hospital, ¿sí? Ni hablar de la accesibilidad con el nuevo portal de la Secretaría de Transporte para la reserva de pasajes, porque después se termina, por ejemplo, viajando cuando quieren las empresas. Y de Massa, ¿qué se puede decir? Massa fue un jefe de gabinete de Néstor Kirchner, del fallecido Néstor Kirchner, que estuvo al frente de la ANSES, pero sigue representando los intereses de la Embajada de Estados Unidos. No se pierde ningún 4 de julio, siempre está invitado. Por eso mismo Néstor Kirchner lo echó cuando se enteró que había filtraciones a la Embajada norteamericana. Estas son las propuestas que dan los partidos mayoritarios. De discapacidad, nada. Todos prometen, van a cumplir. En equipo lo estamos haciendo posible, están haciendo posible la destrucción de la Argentina. Y nos van a seguir destruyendo empleo, van a seguir destruyendo la salud, van a seguir destruyendo la educación. Pero ojo que con el kirchnerismo no mucho más que políticas compensatorias vamos a conseguir si llega a volver al poder. Me parece oportuno recordar, por ejemplo, la continuidad de Monsanto, ya desde el menemismo, la vaca muerta con Chevron, y entonces, ¿cuál es el proyecto de país que tienen? El proyecto de país para pocos, ¿sí? Por eso hay veces que entiendo el ausentismo electoral del Chaco de un 38%. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está cansada de promesas que no se cumplen, está cansada de estar peor, y entonces es lógico que ya el sentido del voto se pierda. ¿Por qué? Porque el voto, para ser honesto, tiene una parte legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que el sistema tenga una legalidad y a su vez le dé a los elegidos una legitimidad para el ejercicio del poder, en este caso de integrar el poder legislativo.
Pocas cosas positivas hemos rescatado de ambos gobiernos, del kirchnerismo y del macrismo. Del kirchnerismo podemos rescatar el pase libre de transporte, que aún siendo incumplido fue un avance, la ley de perros guía, siempre con respecto a la discapacidad estoy hablando, y en este último tiempo la ley de electrodependientes, que, oh casualidad, pasó desapercibida y no se mostró como un logro de Cambiemos, y Macri, por las dudas, no se animó a vetar la ley como buen vetador serial. Del macrismo poco positivo podemos hablar, salvo esa presentación que hizo del Plan Nacional de Discapacidad, que todavía vamos a ver en qué queda, ¿sí? Por ahora son palabras huecas, vacías de contenido, ¿sí? Nos vamos a ir a un corte y después volvemos para ver qué pasa con la izquierda. ¿Y cuál izquierda? Porque hay muchas izquierdas. Algunas compiten, otras no. Y es importante saberlo. Nos vemos en un ratito. Presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Tu camino, ya no mires atrás. Peor es mentirse y morir sin pelear. Que estemos luchando por una causa social. La declaración en la Constitución dice que tengo derecho a valer más. Solo para cuando la quieran soltar. Está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no bajo el nombre, pero
El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. ¿Y la izquierda? Yo me haría otra pregunta. ¿Qué es la izquierda en la Argentina? ¿Por qué? Porque las alianzas electorales que se presentan, tanto el FIT como Izquierda al Frente, son dos variantes de lo que se conoce como trotskismo, o sea, no es que son izquierdas, porque hay más izquierdas. Hay más izquierdas que no compiten electoralmente. Caso del PRT de Ponce de León, caso del Partido Comunista de los Trabajadores, del Grupo Reconstrucción e Identidad. Pequeños grupos que inclusive tienen fuerza pequeña en ciudades como Rosario, como en Córdoba, como en Avellaneda, como en la ciudad de Buenos Aires mismo. Pequeños grupos de militantes. ¿Qué es lo que diferencia a estas alianzas electorales de estos grupos chicos? Precisamente la palabrita revolución. Porque si nos llevamos a los eslogans de campaña del FIT, la izquierda crece. O basta de despidos, plata para salario y trabajo y no para la deuda. ¿No? Y después nos vamos a Izquierda al Frente, que dice que nuestras luchas tengan banca. Y podría seguir con las consignas vacías de contenido, porque no dicen ni cómo lo van a hacer, ni cómo van a llegar a su objetivo. Y me acuerdo bien que Fidel Castro decía que el trotskismo siempre es funcional al imperialismo. O como decía Alfredo Grande, la izquierda va a hacer un giro y después vuelve a la derecha. O sea que la izquierda, el trotskismo, está siendo funcional a una derecha que sostiene el sistema capitalista. ¿Sí? Un sistema capitalista que, como ya sabemos, es genocida. Y no lo digo yo, lo dijo el Che, que el capitalismo es el genocida más respetado de la historia. ¿Sí? Y entonces, la pregunta es, ¿qué izquierda y cuál izquierda? Primeramente tenemos que tener en cuenta que hablar de izquierda es como yo leía al Tupa Jorge Zabalza. Hablar no hay que hablar de izquierda, hay que poner el cuerpo. Y la realidad es que lo que tenemos que
Pensar es una revolución, pero socialismo o barbarie, lo resumía el uruguayo. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque lo que no existe hoy es una verdadera opción revolucionaria. Por eso muchos y muchas que pasaron por las décadas del 60 y del 70 no van a votar. Son consecuentes con su lucha de hace muchos años y están opuestos realmente al sistema capitalista. Otros eligen votar en blanco, ¿sí? O anular el voto como forma de resistencia al actual sistema. Si acá hay que cambiar algo, hay que cambiar todo. Con reformismos y oportunismos como hace el trotskismo argentino, no llegamos a ninguna parte. Tampoco llegamos a ninguna parte con estas mayorías burguesas como son el macrismo y el kirchnerismo, ¿sí? Cada persona con discapacidad puede elegir la boleta de su elección. Y sé que muchos están condicionados por los punteros políticos que les facilitan los trámites, que les entregan los remedios, en suma, que les pueden dar una mano a cambio del voto. Lo hablaba yo con algunos amigos hace unos días, yo decía, esta campaña es horripilante porque es todos por un voto. O sea, todos los medios destinados a captar un voto. No importa cómo, pero captamos votos. Y algún que otro puntero del macrismo entregó heladeras, entregó cocinas. Lo mismo hacía el kirchnerismo. ¿Sí? O sea, seguimos con el mismo sistema clientelar que desde hace años rige en nuestro país. Personalmente tengo decidido el voto desde hace un buen tiempo, porque realmente, salvo excepciones que hay en el trotskismo, porque hay excepciones y merecen ser mencionados. Uno es Alejandro Borart, diputado a mandato cumplido, que por lo menos hizo incorporar una persona con discapacidad, tanto dentro del partido como en la praxis, en la legislatura porteña. Y por la lucha consecuente en materia de derechos humanos, Miriam Bregman. Hay excepciones a la regla, ¿sí? Pero realmente son tan pocas que a veces miramos la lista sábana y nos queremos agarrar la cabeza. Y también nos encontramos con sorpresas con la incorporación de la doctora María del Carmen Verdú a las listas del FIT. Y quienes integramos el Partido de los Derechos Humanos, como yo me autodefino, entendemos que la solución no está en integrar una lista electoral. Se puede hacer política de otra forma. Se puede hacer política poniendo el cuerpo en donde se necesita, ¿sí? Y hoy, sin olvidarnos que estamos ante una dictadura, y si no, pregúntenle a todos los que reprimió el kirchnerismo, porque también reprimió el kirchnerismo a los trabajadores,
o a los de PepsiCo, que están acampando en Congreso, les podemos preguntar a Cristina Fernández si sabe algo de Julio López o de Luciana Arruga, y Patricia Bullrich tendría que explicar dónde está Santiago Maldonado, porque lo queremos ahora, ya y con vida. ¿Sí? Para que lo piensen ustedes, como ciudadanos y como personas con discapacidad. Bueno, espero que les haya sido útil este pequeño espacio, ya nos estamos yendo, y bueno, veremos qué resultado tendremos el domingo 13 de agosto a las 9 de la noche, que más o menos tendremos una idea de si perdió Cambiemos o ganó Cambiemos. Esperemos que pase lo primero, que pierda Cambiemos. Nos vemos el martes. Hasta el martes.